Muy bien amigos, muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva de canal Electrónicas Anda Silva, continuando con la clase número 12 del curso de transistores MOSFET aplicado en fuentes de alimentación conmutada. En la clase número 11 estuvimos hablando del parámetro BGS de trabajo y BGS máximo. Hicimos algunas comprobaciones correspondientes, algunos estudios, algunos análisis, ¿verdad? Eso tienes que revisarlo, si no lo has visto, está en la clase 11. Te recomiendo que veas el curso de la clase número 1 para que me puedas entender bien toda la parte de los transistores MOSFET. En este caso, vamos a hablar de lo que viene siendo el voltaje BGS TH, ¿ya? Que esto es fundamental, importante entenderlo para saber cómo trabaja el transistor MOSFET. Bueno, hoy estamos en una fecha muy buena. Estamos a 14 de agosto. 14 de agosto, el año 2025. Y esta es la clase 12. Clase 12, transistores MOSFET. Transistores MOSFET. El parámetro del cual vamos a hablar hoy tiene que ver con lo que viene siendo el VGS-TH. En alguna hoja de datos, por ejemplo, aquí yo tengo una parte, fíjate, que en esta zona de acá, yo tengo lo siguiente. Fíjate que aquí tenemos lo que viene siendo la parte de lo que vimos ayer, el voltaje máximo entre fuente y puerta VGS 30 voltios. Pero también en la parte de las características eléctricas te das cuenta que la tensión VGS-TH dice 4 voltios. ¿Y qué significa esto de 4 voltios? Fíjate lo siguiente, ¿por qué? Esta tensión VGS-TH es algo que se conoce como la tensión umbral. En algunas cosas, en algunas clases, de repente habrás oído ese término, lo que viene siendo el VGS-TH, tensión umbral. ¿Ya? ¿Y qué es eso de la tensión umbral? Porque en este caso dice que son 4 voltios. Ahorita obviamente este transistor, pues no todos los transistores trabajan con la misma tensión umbral. Todos son diferentes, puede rondar entre 4 voltios, 3 voltios, 3,5 dependiendo. Puedes buscar lo que viene siendo el datasheet correspondiente. En este caso tenemos un transistor 60R 360p donde dice que la tensión umbral entre puerta y fuente VGS-TH 4 voltios aproximadamente. Y esto se traduce, muchachos, donde es el voltaje mínimo. Fíjate lo contrario a la otra clase. Porque estábamos hablando de un voltaje máximo, ahora estamos hablando de es el voltaje mínimo entre gate, es decir, con puerta, y lo que viene siendo source, fuente. ¿Ya? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿para qué sirve este voltaje? Es necesario para que el canal, recuerden que este es un transistor de enriquecimiento donde no existe el canal formado. Ya el canal se forma cuando tú aplicas un voltaje determinado a la compuerta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que el canal comience a conducir. ¿Ya? Esto es lo principal que tú tienes que tomarme en cuenta. ¿Ya? ¿A conducir qué? Bueno, va a conducir lo que viene siendo la corriente, ¿ya? De drenaje. ¿Ya? A corriente de drenaje. Ese parámetro se conoce como ID, que más adelante en la próxima clase vamos a hablar un poquito de lo que es la ID, lo que viene siendo de la IDM, todo eso, ¿ya? Este es un parámetro eléctrico, ¿ya? El voltaje VGS-TH, tensión umbral 4 voltios. Dice que es el voltaje mínimo entre compuerta y fuente y es necesario para que el canal comience a conducir corriente de drenaje, ¿ya? Bueno, están haciendo un poquito de ruido externamente con una máquina que están cortando, parece que el pasto, ¿ya? Pero yo voy a tratar de alzar un poco la voz para que se pueda escuchar. Entonces, vamos a hablar típicamente de que el VGS, muchachos,
el VGS TH. Cuando lleve el TH tienes que recordarte que es el voltaje mínimo para que el transistor empiece a conducir. Esto significa básicamente que no es el voltaje, escúchame bien, no es el voltaje, no es el voltaje para la conducción, no es el voltaje para la conducción plena del MOSFET, ¿ya? Sino el punto, espérame un poquito por favor, sino el punto donde el transistor, apenas empieza a abrirse. Esa es la diferencia entre lo que viene siendo lo que nombramos ayer, la parte del VGS de trabajo y el VGS máximo. El VGS-TH dice no es el voltaje para la conducción plena del MOSFET, sino el punto donde el transistor apenas empieza a abrirse, empieza a abrir su canal. ¿Ya? No significa que sea el VGS de trabajo, ya, para que lo tomes en cuenta. Entonces, para que el transistor, para que el transistor empiece, vamos a dibujártelo por aquí. Tiene 3 terminales correspondientes con puerta, drain y source. Para que este señor empiece a conducir correctamente, se tiene que aplicar típicamente entre 10 o 15 voltios dependiendo del transistor. Esto se conoce como conducción máxima, por decirlo así. Si tú le aplicas un voltaje 4 voltios, en este caso el VGS-TH son 4 voltios, ¿ya? ¿Qué significa? Que justamente es donde recién va a empezar a conducir, pero no es el parámetro de trabajo. Esto es importante tomarlo en cuenta. Para que él conduzca de manera correcta, se le tiene que aplicar a la compuerta entre 10 a 15 voltios aproximadamente, ¿ya? Entonces, anotemos eso por favor porque es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, en este caso, este transistor conduce con 4 voltios, pero ¿qué pasaría si en vez de aplicarle 4 voltios tú le aplicas 3 voltios? El resultado es que el transistor permanece lo que se conoce como estado off apagado, ¿ya? ¿Por qué? Porque te está diciendo que el VGS, la tensión umbral mínima, son 4 voltios para que el transistor empiece a conducir. ¿Qué les parece? Vayan anotándome esta explicación porque ahí ustedes van a entender entonces qué es el VGS-TH, el VGS máximo y el VGS de trabajo, que lo explicamos en la clase pasada, lo que es el de trabajo y el VGS máximo. Expliquemos ahora otra partecita que también es importante para tomarlo en cuenta, y es lo siguiente. Ya, esta zona, cuando se le aplica, vamos a suponer 3 voltios, que no es ni siquiera la tensión umbral, esto se conoce como VGS menor, esto significa menor, ya, a VGS, entre paréntesis, TH, VGS, porque le estoy aplicando 3 voltios, es menor a VGS-TH, que en realidad serían 4 voltios. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasaría es que el transistor estuviera en algo que se conoce como corte, ¿ya? O corte zona o zona de corte, por decirlo así. ¿Qué significa? Básicamente que el canal no está formado, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con la ID? La ID esto es igual a corriente de drenaje. Es un parámetro también de una característica eléctrica fundamental, drenaje. Espérenme un segundo, porfa. Lo que va a pasar con la corriente de drenaje es que esto va a ser directamente igual a 0, ¿ya? El tema de la corriente. Puede haber algo que se conoce como solo fuga, una pequeña corriente de fuga, pero más de allá no.
¿Ya? Esto es cuando estamos hablando de la zona de corte, cuando estamos aplicando, por ejemplo, si el VGSTH son 4 voltios y le aplicamos 3 voltios, ya no va a haber corriente de drenaje, es decir, 0, 0. Y lo que viene siendo es que va a haber una pequeñita corriente que se conoce como solo fuga. Algo muy chiquitico, algo muy pequeño. Ya, ahora, cuando hablamos de lo que viene siendo la parte de lo que se conoce como la zona de conducción, cuando hablamos de una zona de conducción del transistor MOSFET, estamos hablando ya de un parámetro donde VGS es mayor, ¿ya?, a VGSTH. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Básicamente el canal se forma y el MOSFET conduce. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esto, que es muy importante. Y aquí la corriente, ya la ID, en este caso, sí ya empieza a haber circulación de lo que viene siendo corriente de drenaje. Solo que esa corriente de drenaje va a depender mucho también de la carga y de lo que viene otro parámetro de eléctrico que se conoce como la resistencia RDS. Ahorita vamos a hacer un ejemplo fundamental o muy importante con una fuente lineal y vamos a poner un foco, a prenderlo acá y vamos a medir ese voltaje VGS. Entonces lo que quiero que me quede claro es que justamente el VGSTH es la tensión umbral, es decir, la tensión mínima, el voltaje mínimo entre compuerta y fuente, ya que es necesario para que el canal comience a conducir corriente de drenaje. Ya te dije también que VGSTH no es el voltaje para la conducción plena del MOSFET, sino el punto donde el transistor apenas empieza a abrirse, empieza a conducir. Para que funcione un transistor de manera correcta se le necesita aplicársele el VGS de trabajo, que está entre los 10 a 15 voltios aproximadamente. Esto es fundamental a entenderlo, ya, porque sin VGSTH el MOSFET básicamente no va a empezar a conducir ni siquiera nada, pero no es el voltaje real de trabajo, ya, para que lo tome en cuenta. Ahora sí vamos a la práctica correspondiente. Muy bien, para yo explicarte de manera práctica lo que viene siendo el VGSTH, vamos a utilizar un pequeño circuito. Voy a poner a trabajar un transistor MOSFET e incluso voy a poner a trabajar justamente esta matrícula, que lo tengo acá, por cierto. Por eso esto es una práctica muy completa, porque se conoce como, mira, MDF o MD60R360, lo tengo acá, donde me habla de que la característica de lo que viene siendo la parte de tensión umbral entre puerta y fuente son VGSTH igual a 4 voltios. ¿Qué significa esto? Bueno, yo voy a alimentar el circuito, voy a poner aquí la fuente, ¿ya? Y aquí vamos a agarrar una fuente, aquí la tengo, no sé si la logras ver. Aún voy a subir un poquito más esto para que lo logres ver bien. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahí tengo los 3 voltios aproximadamente. Muy bien, vamos a poner el drain con uno de los terminales del foco, el otro terminal del foco al lado del pulsador y la otra parte de la fuente de alimentación justamente a la compuerta del MOSFET. Fíjate que yo tengo ahorita 3 voltios. Cuando yo presiono, vamos a ver si se logra ver algo. Mira, no se está logrando ver absolutamente nada, ya, como se pueden dar cuenta. Y si yo la empiezo a subir un poquito más, vamos a ver, no sé, unos 3.8, vamos a ver si hay algo. Fíjate que hay un pequeño consumo, pero el foco no se enciende nada. Eso es lo que se conoce como una corriente, por decirlo así, una pequeña corriente de fuga, ¿verdad? Y vamos allá a subirlo a 4 voltios aproximadamente. Fíjate lo que va a pasar en este estado. Lo presiono y mira la conducción. ¿Qué te dije yo? El TH, es decir, el VGSTH, es la tensión mínima de umbral, donde el transistor empieza básicamente a abrirse, por decirlo así. Fíjate que la carga se empieza a encender de a poco y aquí justamente hay una pequeña corriente que se conoce como la corriente de drenaje, ¿ya? Entonces, 4 voltios es el parámetro mínimo, por decirlo así. 4 voltios es el parámetro mínimo para que el transistor empiece a conducir. Ese es el famoso, muchachos, TH.
VGSTH. ¿Ya? Si yo lo bajo por debajo de 4, ya no va a conducir. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si yo lo aumento ya a 12 voltios o a 10 voltios? Ahí está. ¿Qué va a pasar con la carga? Se enciende completo. ¿Qué es esto? Este es el VGS de trabajo. Es decir, aquí el transistor empieza a conducir de manera correcta y la corriente de drenaje aumenta un poco más. ¿Me explico? Esto es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Ahora, hablamos de que aquí me dice, por ejemplo, de que el voltaje máximo fuente puerta son 30 voltios aproximadamente. Si se le llega a meter más al transistor con una fuente que tenga mucho cuestión, bueno, aquí puedes poner en riesgo lo que viene siendo la bombilla. ¿Ve? Como prende demasiado, puedes dañar la bombilla porque es para 12 voltios. Aquí tenemos 31 y mira cómo enciende mucho, ¿eh? Eso se puede quemar, entonces no quiero arriesgarme con eso. Pero si tú le sigues metiendo por encima de 30 voltios a la compuerta del transistor, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, que le metas 40 o le metas 35. Ya directamente la parte de lo que viene siendo el VGS máximo, que lo vimos ayer, si le metes por encima de 30 voltios, vas a dañarlo. Vas a dañar o vas a perforar la compuerta del transistor MOSFET, vas a dañarlo. ¿Ve? Entonces, aquí me comprendiste lo que viene siendo la parte de lo que vimos en la clase pasada. El VGS de trabajo, que son 12 voltios aproximadamente. Y esto se aplica, o 10 voltios, ¿ya? Y esto se aplica directamente en lo que viene siendo la relación con la parte del trabajo de una fuente de alimentación conmutada. Estoy haciendo la dinámica de ejemplo. Aquí tengo 10 voltios. El transistor está en un VGS de trabajo. Si lo pongo en 4 voltios correspondiente, ya directamente esto es o empieza a conducir, fíjate, ahí está. Y esa es la tensión mínima de trabajo, como se pueden dar cuenta. Entonces, como me comprendiste, es el VGSTH, el VGS de trabajo y la tensión máxima de VGS, donde el transistor, si lo superas, que son 30 voltios, aquí por ejemplo, te voy a poner el claro ejemplo de este transistor, VGS de trabajo, ¿cuánto es? Aproximadamente entre 10 a 15 voltios. El VGS máximo, ¿cuánto es? Para este caso son 30 voltios. Y el VGSTH, para este caso son 4 voltios. Siempre tienes que relacionarte con la hoja de datos del transistor. Espero entonces que esta clase 14 haya quedado claro con referente al tema de lo que viene siendo tanto el VGS máximo, el VGS de tensión umbral y lo que viene siendo el VGS de trabajo. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones.